Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver las tablas en Word. Para poder introducir una tabla dentro de un documento, nos tendremos que ir a la pestaña de insertar. Tenemos que entender que las tablas lo que nos van a permitir en Word es poder estructurar el contenido dentro de la hoja. Si nosotros pulsamos, veremos que nos aparece una malla que nos permite generar una tabla automática, la opción de insertar tabla, que nos va a permitir insertar tablas con un número de filas y un número de columnas personalizado, dibujar tabla, que nos va a permitir generar una tabla a través de dibujarla, hoja de cálculo de Excel, que nos va a permitir generar una tabla que la vamos a poder editar como si estuviéramos en Excel, pero que obviamente luego visualmente sería una tabla de Word. Las tablas rápidas, que lo que nos van a permitir son añadir plantillas de tablas, y el texto o convertir texto a tablas, que lo que nos va a permitir es, si tenemos ya el texto y para no tener que volver a escribirlo queremos añadirlo a un contenido de tablas, lo que vamos a hacer es poder añadir ese texto a una tabla. Teniendo en cuenta que si vamos a hacer convertir un texto en tabla, o añadir, mejor dicho, un texto a una tabla de forma automática, el texto tiene que tener un separador para que él sepa qué contenidos va en cada una de las celdas. Ya lo veremos en el siguiente vídeo. En este primer vídeo lo que vamos a ver es la estructura básica de tablas. Vale, en este caso vamos a insertar una tabla, y vamos a insertar una tabla de 6 columnas y 6 filas. Vale, una vez introducimos una tabla de 6 columnas y 6 filas, veremos que nos aparece una tabla y nos aparece sus herramientas. Eso es porque Word considera que las tablas son como un elemento externo, o sea, no propio de lo que es solamente texto, y como tal considera que son, al ser elementos externos, que sus herramientas solo se activan cuando estamos en ese elemento. Vale, entonces, si yo pulso fuera, veréis que las herramientas desaparecen, y si yo pulso dentro de la herramienta, en este caso dentro de la tabla, veréis que sus herramientas vuelven a aparecer. Vale, nos aparecen dos pestañas, la pestaña de diseño y la pestaña de disposición. Vale, obviamente la pestaña de diseño es la que se encarga de todo lo que es el diseño de la tabla, y la pestaña de disposición es la que nos va a permitir cambiar alineaciones, añadir o quitar columnas, etcétera, etcétera. En este primer vídeo solamente vamos a ver la pestaña de diseño. Entonces, para poder ver las primeras herramientas que veis ahí, fila de encabezado, fila de totales, vale, la tabla tiene que tener un estilo. Si no tiene un estilo, no vais a poder ver esas opciones. El estilo lo vais a encontrar siempre, sobre todo en Excel, porque es muy importante. Ya lo veremos sobre todo con tablas dinámicas. Si no habéis visto el vídeo de tablas dinámicas, lo tenéis en el canal, ¿vale? Entonces veréis que en el tema de los estilos es muy importante en determinadas situaciones. En este caso, para poder utilizar esas herramientas, como os digo, necesitamos un estilo. Entonces voy a coger yo un estilo. En este caso voy a coger este estilo, en el que tengo la fila de encabezado y la primera fila marcadas, para que podáis ver todos los ejemplos. Vale, la primera opción, que pone fila de encabezado, como su nombre indica, lo que hace es quitar o ponerme el resaltado en la fila de encabezado. Tened en cuenta que estamos en la pestaña de diseño, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo es solamente a nivel de aspecto. Vale, luego tenemos, la voy a quitar, primera columna. Primera columna, como su nombre indica, lo que hace es resaltarme la primera columna de la tabla. Fila de totales, lo que hace es resaltarme la última fila de la tabla, en este caso porque considera que, obviamente, como es una fila de totales, pues que a lo mejor yo quiero realizar algún tipo de cálculo matemático al final. Fila con bandas, lo que me permite es añadir bandas en las filas. Última columna, lo que me permite es añadir o marcar la última columna. Y columnas con bandas es si quiero añadir bandas a las columnas. Vale, eso, como podéis ver, necesitamos tener activados los estilos de tablas, si no, no podemos realizarlo.
Vale, voy a dejar el estilo de tabla sin formato, como lo teníamos antes, para irme a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es el sombreado. El sombreado lo que nos va a permitir, o bien de una celda o bien de una selección de celdas, añadirle un color de sombreado, ¿vale? Por ejemplo, le voy a añadir este verde, ¿vale? En este caso lo he añadido de ese grupo de celdas porque las he seleccionado previamente. Y luego tenemos los estilos de borde. Los estilos de borde lo que nos va a mostrar son los diferentes bordes que podemos utilizar. Obviamente él no solo nos muestra los bordes que podemos utilizar, sino, fijaros, lo he hecho antes, he utilizado un borde para que veáis que los bordes que utilizáis se almacenan por si queréis repetir utilizarlos. Perdón, por si queréis volver a utilizarlos. Vale, entonces, si yo elijo, por ejemplo, este borde, el borde azul, veréis que automáticamente me aparece un pincel que me permite marcar ese borde, como podéis ver, pintando sobre él. Entonces yo voy pintando y voy marcando los bordes que he elegido. En este caso he elegido ese estilo de borde, pero veréis que hay muchos más estilos de bordes y además hay muchos, dependiendo del tipo de borde que hayamos elegido, hay muchos tipos de grosores de ese borde. O sea, yo luego puedo cambiar por un borde un poco más grueso. Vale. ¿Qué más opciones tenemos? Ahora mismo yo estaría dibujando los bordes. Si yo quiero quitar esta opción, tengo que pulsar aquí donde pone copiar borde y veréis que ya el cursor vuelve a su estado original. Vale, si yo quiero aplicarle un borde a estas celdas en verde, quiero seleccionar estas celdas y aplicarle un borde, digamos sin necesidad de dibujarlo, sería desde esta herramienta de bordes. Como podéis ver, tengo el borde superior, el borde inferior, el izquierdo y el derecho, todos los bordes, que me marcaría todos los bordes. Tenemos los bordes diagonales. Y luego, si ninguna de estas opciones no nos vale, tendríamos la opción de bordes y sombreados, donde nosotros iríamos marcando los bordes. Por ejemplo, puedo coger este en azul como estábamos antes, o bueno, lo puedo coger en naranja para que lo veáis bien, y ir marcándolos y quitando los bordes que yo quiero. Obviamente esta es la previsualización de cómo quedaría, ¿vale? Entonces tendríamos que verlo aquí para que se vea representado luego en la tabla. Le daríamos a aceptar y como podéis ver ya tenemos marcados los bordes. Vale, como habéis visto, me he saltado algunas de las herramientas que aparecían ahí en estas opciones, ¿vale? Porque obviamente línea horizontal lo que va a hacer es cargarme una línea horizontal, pero yo no os recomiendo que utilicéis la línea horizontal en borde, sino que la realicéis, la podéis hacer desde la pestaña de inicio. Aquí tenéis la opción de línea horizontal, que lo que os va a cargar es una línea horizontal de ancho del documento, ¿vale? Es una línea de separación. Normalmente no se utilizan mucho en tablas, se utilizan más con documentos en los que yo quiero separar con una línea horizontal. Vale, fijaos que no estoy en la herramienta de tabla, o sea, me he salido de la herramienta de tabla. ¿Por qué? Porque si estoy dentro de la tabla y le digo línea horizontal, me va a generar la línea horizontal dentro de la tabla, que en este caso ya os digo, es muy raro de ver. Tenemos también la opción de dibujar tabla igual que antes, ¿vale? Tenemos la opción de ver cuadrículas, ¿vale? Que podéis ver aquí. Eso lo que nos indica es que si nosotros tuviéramos una tabla que no tuviese bordes, o sea, si nosotros, aquí como podéis ver, yo tengo la tabla, yo veo los bordes, ¿vale? De esta tabla. Entonces, hay una opción en disposición, me voy a salir un poquito de lo que habíamos hablado y me voy a ir para mostraros este pequeño detalle. En disposición, como podéis ver, aparece la opción de ver cuadrícula. Vale, lo de ver cuadrícula significa que si yo ahora estoy viendo los bordes, pero yo elimino los bordes de la tabla, o sea, yo le digo que no quiero los bordes de la tabla, como podéis ver, yo veo una línea de puntos que me indica la estructura de cuadrícula, la estructura de celda. Si yo desmarco esta opción, como podéis ver, la tabla se vuelve invisible, ¿no? O sea, no se vería. O sea, tendría que pulsar encima para darme cuenta que aquí tengo una tabla y cuántas celdas tengo, ¿no? Entonces, normalmente se suele trabajar siempre con las cuadrículas activas, porque si no es muy difícil de gestionar.
Tened en cuenta que si yo le he quitado el borde, no se vería el borde a la hora de imprimir el documento, ¿vale? O sea, yo ahora mismo el documento lo estaría viendo, o sea, si lo imprimiese, no se vería esta línea de cuadrículas, ¿vale? Porque he quitado los bordes. Lo normal, yo digo, para trabajar, para que sea mucho más cómodo, es que se activen o para que se vean, como podéis ver, ahora se quitan las líneas de cuadrículas. Pero bueno, esta opción también la tenéis en disposición, ¿vale? Y luego, obviamente, lo que hemos visto antes de bordes y sombreado, que ya lo he comentado antes. Vale, pues con esto podemos trabajar en modo diseño con nuestras tablas. En el próximo vídeo veremos todo el apartado de disposición. Espero que el vídeo os haya servido y si os ha gustado, dadme un like.